Cuando trabajamos un lenguaje de programación, debemos respetar las reglas de sintaxis y sus excepciones. En esta oportunidad veremos el conjunto de reglas de sintaxis de la estructura if-else y sus excepciones. Pero también veremos que cuando no trabajamos correctamente esas reglas de sintaxis, lo que podemos ocasionar son errores de sintaxis o de compilación, o también podemos cometer errores lógicos, que esos son errores por anomalías que provoca en la solución el programador. Para ello vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a leer dos números por teclado, A y B, en el cual vamos a realizar una suma o una resta dependiendo de una condición. ¿Qué dice? Si A es menor o igual que B, realizaremos la suma de esos dos números y mostraremos el resultado por pantalla. Caso contrario, es decir, en la rama del else, si A es mayor que B, entonces vamos a restar y vamos a mostrar esa resta por pantalla. Si nosotros vemos, pensaríamos que esto está correctamente escrito, pero una regla de sintaxis de la estructura if-else dice que cuando las ramas, tanto del if como del else, tiene más de una instrucción, deben estar encerrados entre llaves. Y observamos acá, esto tiene más de una instrucción. Por lo tanto, si compilamos, vamos a notar que nos tira un error. En este caso, error sintáctico, en donde nos dice, el else está sin un if previo. Lo que interpreta el compilador es que, como no existe una llave de bloque de instrucción, supone que adelante del print tendría que estar el if, pero como el if está mucho más arriba, no lo puede asociar con el else, por lo tanto deriva en un error sintáctico. Ahora bien, si este print no existiera y solamente existiera suma, entonces en este caso el if solo tendría una sola o una única instrucción. Si compilamos, ya no tiene un error de sintaxis. Y esa es la excepción a la regla, que dice que cuando una rama, ya sea del if o del else, tiene una única instrucción, el uso de llave de bloque de instrucción es opcional. Pero ¿qué pasa? Si bien esto no nos da error de sintaxis, en esta parte del else, ahí sí nos daría un error lógico. Y vamos a probar. Si nosotros ejecutamos este código e ingresamos un número, el primer número A menor que el número B, vamos a ver que, si bien produce la suma, pero como esto está comentado, no muestra por pantalla, en realidad no debería mostrar la resta, porque 10 es menor que 20, por lo tanto se debería ejecutar esto y esto no. Lo que está interpretando ahora el compilador es que en realidad el else, si no tiene no indica que acá hay un bloque de instrucciones, en realidad para el else la única instrucción que pertenece al else en realidad es esta instrucción. Por lo tanto, para el else, el print no existe dentro del else. Para indicarle al compilador que estas dos instrucciones están dentro del else, debiéramos encerrar entre llaves. Lo mismo que en la parte del if. Si nosotros tuviéramos esa solución, que en realidad esa sería la solución, debemos encerrarla entre llaves. Por lo tanto, esta sería una buena construcción respetando la regla de sintaxis de la estructura if-else. Si compilamos, no nos da error, probamos. Primero vamos a probar esta primera rama, es decir, A menor que B. Efectivamente entra y ejecuta la suma y esta parte no. Si volvemos a ejecutar, y ahora vamos por la otra rama, es decir, este número mucho más grande que este, se ejecuta la resta efectivamente en vez de la suma. Ahora bien, hay otra regla sintáctica
que dice que tanto la sentencia del if como del else no debe llevar punto y coma. Si nosotros probamos el punto y coma detrás del if y compilamos, en realidad nos da un error de sintaxis y nos dice que el else no tiene un if previo. En este caso lo mismo, vamos a ver que en realidad no es que tira el error por este punto y coma detrás del if, sino que este if en realidad es como si fuera esto nada más. Es un if con una instrucción vacía. ¿Sí? Es como si fuera una instrucción vacía que no tiene nada, pero es una única instrucción. Y esto no es parte del if. Por lo tanto, este else queda solo. Entonces ahí, cuando tenemos este tipo de error, en realidad lo va a tirar el if cuando tenga un else asociado. Pero, ¿qué pasa si no hubiera existido el else? Si esta parte del código no hubiera existido y compilamos, en realidad no hay un error de sintaxis. Porque en este caso, si bien es lo mismo, esta parte es solamente esto nada más para el if, y esto es otra parte del código que no está dentro del if, si nosotros compilamos, no nos da error, pero si ejecutamos y probamos, por ejemplo, un número A menor que B, en este caso se produce la suma. Pero si ponemos al revés, ponemos un número más grande para A y un número menor para B, en realidad sigue haciendo la suma. Esto es como fuera del if, siempre se va a hacer la suma. Y acá lo único que hace es una sentencia vacía, por lo tanto no hace nada. Entonces, ese punto y coma es muy peligroso detrás del if. Por lo tanto, en esta materia siempre aconsejamos que verifiquen que no hayan agregado sin querer el punto y coma por una cuestión de práctica que ustedes vienen poniendo punto y coma detrás de todas las instrucciones, que sin querer pongan un punto y coma detrás del if. Eso no es válido para esta materia, aunque no es un error de sintaxis. Pero ahora, ¿qué pasa si ponemos el punto y coma, pero detrás del else? Si nosotros compilamos, no hay error de sintaxis como en la parte del if, pero esto va a desprender un error lógico, porque va a tener la misma idea que cuando ponemos el punto y coma detrás del if. Para el else va a tener una instrucción vacía, y esta parte no va a existir. Para el compilador va a interpretar que estas dos instrucciones, a pesar de que están entre dos llaves, no pertenecen al else, porque en realidad el else tiene una sentencia vacía. Si compilamos y ejecutamos y probamos, por ejemplo, intentar ejecutar esta parte nada más, es decir, el 10 menor que 20, se ejecuta efectivamente la rama del if, pero se termina de ejecutar la resta, cosa que no debería hacer. Por lo tanto, estamos viendo que esta resta, a pesar de que sí lo hace, que me da menos 10, lo sigue calculando, lo muestra, pero porque no pertenece a la rama del else por este punto y coma. Entonces, para corregir, también decimos que en esta asignatura traten de siempre verificar de no poner ni el punto y coma detrás del if, ni el punto y coma detrás del else.